Daniel, ¿y si los momentos más peligrosos de tu vida no llegan con caos, sino con leyes, presión y silencio? La mayoría de las personas cree que la fe las protege del conflicto. La historia de Daniel dice lo contrario. Te prepara para enfrentarlo. Él no sobrevivió porque fuera intrépido, poderoso o políticamente protegido. Sobrevivió porque entendió algo que pocos llegan a comprender. La providencia no elimina la presión, revela el propósito que hay dentro de ella. Daniel vivió en un sistema que recompensaba la obediencia al poder y castigaba la devoción a Dios. ¿Te suena familiar? Hoy la fe todavía es tolerada, hasta que cuesta algo, hasta que orar se vuelve incómodo, hasta que la convicción amenaza el control. Ahí es cuando la persecución muestra su verdadero rostro. Y es precisamente allí donde la vida de Daniel se vuelve incómoda y profundamente relevante. Esto no es solo una historia sobre leones en un foso. Es sobre lo que sucede cuando la constancia silenciosa choca con la autoridad pública, sobre por qué la liberación suele llegar después de la decisión, no antes, y sobre cómo una fe inquebrantable puede convertir los mismos sistemas diseñados para destruirte en plataformas que revelan la gloria de Dios. Si alguna vez has sentido presión para comprometerte, callar o mezclarse solo para sobrevivir, esta historia no es historia antigua, es un espejo. Y al final, quizá descubras que los leones que temes no son el verdadero peligro. La historia de Daniel no comienza con comodidad ni aplausos. Empieza con pérdida, ruptura y cambio forzado. Arrancado de su tierra y llevado a Babilonia, entra en un sistema diseñado para borrar la identidad. Los nombres cambian, las rutinas se alteran, las creencias son probadas. Así es como suele operar la persecución, silenciosa al principio, disfrazada de oportunidad. Y aún así, la providencia ya está obrando detrás de escena. La fe verdadera, casi siempre comienza donde el control termina. En la corte del rey, Daniel es educado, entrenado y rodeado de un poder que no honra a su Dios. La presión aún no es violencia abierta, es asimilación sutil. Come esto, piensa así, habla este idioma, olvida lo demás. Muchas personas no pierden la fe en las crisis, sino en la comodidad. Babilonia no necesita atacar la fe, solo necesita distraerla. Y aún así, la providencia mantiene a Daniel atento, no amargado. Aquí hay algo práctico que la mayoría pasa por alto. Daniel aprende la sabiduría babilónica sin rendir sus valores. Estudia, observa, crece, pero traza límites invisibles. Esa es una lección poderosa para hoy. Puedes crecer profesional, académica y financieramente sin vender tus convicciones. Lee ampliamente, sí, historia, liderazgo, incluso filosofía, pero ancla tu fe en algo inamovible. Ese equilibrio es raro y es precisamente por eso que la providencia sigue elevándolo. Observa esto. Daniel no se revela públicamente ni se diluye en silencio. Elige un tercer camino, la constancia silenciosa, y eso es poderoso. En tiempos de persecución, gritar no siempre es sabio y callar no siempre es comprometerse. A veces, el acto más valiente es la obediencia constante. Como alguien que mantiene la integridad en el trabajo cuando se celebran los atajos, Daniel confía más en la providencia que en la aprobación pública. Y Babilonia comienza a notarlo. Lo que parece exilio es, en realidad, preparación. La corte del rey se convierte en el aula de Daniel. Dios usa sistemas extranjeros para moldear una influencia futura. Es incómodo, sin duda, pero profundamente eficaz. Piénsalo. Muchos líderes no se forman en lugares ideales, sino en los más duros. Los leones aún están lejos, pero el valor necesario para enfrentarlos ya está tomando forma.
La fe crece mucho antes de que la liberación sea necesaria. Mientras Daniel permanece entre nobles, eruditos y estrategas, algo más profundo está ocurriendo. Su identidad está siendo probada antes de que sus milagros sean revelados. Babilonia cree que está entrenando a un siervo. La providencia está formando a un profeta. Y mientras su reputación crece en silencio, también crece la atención. Algunos admiran, otros se sienten amenazados. Porque cada vez que la fe sobresale, la persecución nunca está lejos. Y esa tensión abre la puerta a lo que viene después. La fe de Daniel no era reactiva, era firme, practicada a diario y profundamente personal. La oración no era su botón de emergencia, era su ritmo. 3 veces al día, ventanas abiertas, corazón alineado, sin drama ni espectáculo. En una cultura que castigaba silenciosamente la devoción, esa constancia ya se sentía como una persecución en cámara lenta. Y aún así, Daniel no intentaba provocar a nadie. Simplemente confiaba en que la providencia honra la obediencia más que la comodidad. Lo que hace diferente a Daniel no son discursos audaces ni milagros públicos, sino la disciplina privada. Mucho antes de que aparezcan los leones, Daniel se arrodilla a solas. Allí es donde se forja la verdadera fortaleza. Muchos quieren liberación sin devoción, victoria sin práctica. Daniel muestra que el músculo espiritual se construye igual que cualquier otro. Repetición, enfoque y paciencia. La fe que sobrevive a la presión siempre se entrena en lugares silenciosos. Aquí hay algo práctico. La vida de oración de Daniel tenía estructura, tiempo, lugar, intención. Eso importa. Si hoy alguien lucha con la constancia, que empiece simple. La misma hora cada mañana, el mismo rincón tranquilo, el mismo enfoque breve. Lee un salmo, un proverbio o el mismo libro de Daniel. Escribe una sola línea de gratitud. Esto no es presión religiosa, es colaboración con la providencia. La fe crece cuando se agenda, no cuando se improvisa. Daniel también oraba mirando hacia Jerusalén, no por nostalgia, sino por alineación. Recordaba quién era y de dónde venía su esperanza. En términos modernos, eso es recalibrar los valores cada día. Cuando la cultura presiona con fuerza, necesitas una brújula interior. Sin ella, la persecución moldea la identidad sin que te des cuenta. Daniel se niega a ese desliz. Su fe permanece orientada, incluso cuando el entorno es hostil. Y aquí está la ironía. La oración de Daniel no elimina el peligro, lo expone. Cuanto más constante es, más visible se vuelve. Eso incomoda. Muchos oran en silencio, esperando evitar problemas, pero la fe auténtica suele atraer escrutinio. Aún así, Daniel no ajusta el volumen, el horario ni la postura. Confía las consecuencias a la providencia. Los leones ahora están en silencio, pero sus sombras se acercan. Mientras Daniel ora, otros observan, no con admiración, sino con cálculo. La disciplina se convierte en evidencia. La fe se vuelve una amenaza. Y la línea entre devoción y desafío comienza a difuminarse ante los ojos del poder. Aquí es donde la convicción privada choca con los sistemas públicos. Porque cuando la fe se niega a doblarse, la persecución no pregunta, planea. Y esa tensión conduce directamente al ascenso inesperado de Daniel. El ascenso de Daniel bajo el rey Darío parece a primera vista una recompensa natural por su competencia, pero quien observa con atención percibe algo mayor. Esta promoción no es suerte, es la providencia actuando a través de la constancia. Daniel no hace campaña, no adula ni manipula. Su fe produce excelencia en silencio y la excelencia termina siendo notada. Irónicamente, el mismo sistema que antes intentó borrarlo, ahora lo eleva. Darío ve en Daniel algo poco común: claridad bajo presión,
integridad sin arrogancia, sabiduría sin ambición. Esa combinación es rara en cualquier época. Los líderes confían en personas que no necesitan demostrarse. La fe de Daniel lo estabiliza, no infla su ego. Y precisamente porque no persigue el poder se siente seguro al poner responsabilidad en sus manos. Así suele actuar la providencia, de lado, en silencio, sin espectáculo. Aquí hay una enseñanza práctica. La promoción de Daniel no cambió sus hábitos. La misma oración, la misma postura, la misma humildad. Muchas personas ascienden y de inmediato renegocian sus valores. Daniel no lo hace, y eso es crucial, ya sea que recibas un nuevo trabajo, mayor influencia o reconocimiento público. No ajustes tus disciplinas fundamentales. Sigue leyendo lo que te mantiene firme, las escrituras, la literatura sapiencial, biografías de líderes con principios. El crecimiento sin fundamento invita a futuros leones. Ahora observa la tensión que comienza a formarse. Cuando la fe produce excelencia, expone la mediocridad. Daniel no ataca a nadie, pero su integridad deja en evidencia los atajos de otros, y eso incomoda. La promoción puede sentirse como liberación, pero muchas veces activa la persecución. Cuanto más alto asciende Daniel, más visible se vuelve. Y la visibilidad es peligrosa en entornos inseguros. Daniel es colocado por encima de sátrapas, administradores y funcionarios que tienen antigüedad, conexiones y orgullo. De pronto, un exiliado supera a los nativos. Eso nunca termina en silencio. La corte sonríe pero calcula. Se dicen elogios, pero crece el resentimiento. La providencia está elevando a Daniel, pero el ambiente se vuelve más denso. Esto nos recuerda que no toda puerta abierta se siente pacífica. Algunas se abren directamente al conflicto. Así está Daniel, confiado por el rey, respetado en público y observado en privado. Su vida se convierte en evidencia de que la fe no limita la influencia, la afila. Pero cuanto más alta es la plataforma, más estrecho es el margen de error. Y a medida que la envidia se solidifica en estrategia, la admiración se transforma en un plan. Porque cuando la fe no puede ser criticada, la persecución cambia de táctica y empieza a escribir leyes. La envidia rara vez se anuncia en voz alta, susurra, observa y espera. Los colegas de Daniel no lo odian porque sea cruel o incompetente, sino porque su fe produce resultados que ellos no pueden replicar. Su vida expone lo que los atajos intentan ocultar. Así suele comenzar la persecución, no con desacuerdo, sino con comparación. Y la comparación, mezclada con orgullo, rápidamente se convierte en conspiración. Aún así, la providencia permite que la presión aumente por una razón. Los funcionarios examinan la vida de Daniel con cuidado, esperando encontrar corrupción, incoherencia o escándalo. No encuentran nada, ni sobornos, ni negligencia, ni compromisos ocultos. Eso frustra. Cuando los enemigos no pueden atacar tu trabajo, atacan tus creencias. La fe de Daniel se convierte en el único ángulo restante. Este es un patrón atemporal. La integridad limita las armas de la persecución, pero nunca elimina la hostilidad. Aquí hay algo práctico e incómodo. Vivir correctamente no hace la vida más fácil, hace las motivaciones más claras. Si eres constante, transparente y disciplinado, las personas o confiarán profundamente en ti o te resentirán en silencio. Daniel enseña que no debes temer ser examinado. Revisa tus hábitos, tus finanzas, tus palabras, tu huella digital. Cuando la providencia permite el escrutinio, la preparación se convierte en protección, especialmente antes de que aparezcan los leones. Observa la estrategia. Los funcionarios no confrontan a Daniel directamente, manipulan el sistema, halagan al rey, inflan su ego
y diseñan una trampa disfrazada de honor. La persecución suele esconderse detrás del lenguaje legal y de la aprobación social. Rara vez parece malvada al principio. Por eso, el discernimiento es vital. Daniel no entra en pánico, porque su fe no está atada a la opinión pública, está anclada en la providencia. Lo fascinante es que Daniel probablemente sabe lo que está ocurriendo. No es ingenuo, entiende la política, el poder y a las personas, y aún así no se defiende de manera anticipada ni reduce su visibilidad. ¿Por qué? Porque la autodefensa no puede reemplazar la cobertura divina. Esto es difícil para la mente moderna. Queremos control. Daniel elige confiar. Sabe que la liberación no proviene solo de la estrategia, sino de la alineación. Mientras el complot se consolida, la trampa está casi lista. La ley es redactada, las firmas reunidas y el rey convencido. Todo parece oficial, irreversible y perfecto. Daniel permanece firme, sin cambios, sin moverse. Su fe no lo ha fallado hasta ahora y no comenzará en este momento. Porque cuando la persecución termina de planear, cree que ha ganado justo antes de que la providencia permita que la prueba comience. El decreto contra la oración no parece violento al principio, parece oficial. Tinta sobre papel, sellos estampados, sonrisas intercambiadas. Ese es el peligro. La persecución es más efectiva cuando parece razonable. La ley no se presenta como antidios, se presenta como pro-rey. Y ese sutil cambio plantea una pregunta que Daniel ya había respondido. ¿Quién merece la lealtad suprema? Su fe no vacila, incluso cuando las consecuencias se vuelven inevitables. Lo que impacta es la respuesta de Daniel, o la ausencia de reacción. No protesta públicamente, no reúne seguidores ni busca vacíos legales. Simplemente continúa orando como siempre. La misma ventana, la misma postura, el mismo ritmo. Esto no es terquedad, es alineación. La fe que se dobla bajo presión no es fe, es conveniencia. Daniel confía más en la providencia que en la política, sabiendo que la obediencia no siempre evita el peligro, pero siempre aclara el propósito. Aquí hay una capa práctica que muchos pasan por alto. Daniel no aumenta sus oraciones para parecer heroico, ni las reduce para mantenerse a salvo. Evita los extremos. En la vida moderna, eso significa no cambiar tus valores según las tendencias, los algoritmos o la aprobación social. Si leer las Escrituras te sostiene, sigue leyendo. Si la oración te centra, sigue orando. La constancia señala confianza en la providencia, no miedo a la persecución. El decreto revela algo incómodo. Los sistemas suelen castigar la devoción cuando interrumpe el control. La oración recuerda al poder que no es absoluto. Por eso resulta amenazante. Daniel lo entiende intuitivamente. Sabe que la ley no trata realmente de unidad, sino de redirigir la obediencia. Aún así, elige la fe, aceptando que la liberación quizá no llegue de inmediato y que los leones ya no son simbólicos. Mientras tanto, el rey Darío se da cuenta demasiado tarde de lo que ha ocurrido. La ley es irreversible. El arrepentimiento entra en la historia. Esto es importante. Las buenas intenciones no deshacen estructuras equivocadas. Daniel no culpa al rey ni discute excepciones. Confía los resultados a la providencia, aun cuando no puede controlarlos. Ese nivel de rendición es raro y por eso su historia resuena a través del tiempo. Cuando el sol se pone, el decreto sigue firme. La oración se ha convertido en delito. La fe se ha convertido en desafío. Y Daniel, sereno y decidido, camina hacia consecuencias que no eligió, pero que se niega a evitar. La trampa está completa. Los leones esperan. Y ahora, la historia pasa de la presión legal a la amenaza física, donde la fe será probada de la forma más visible posible.
El arresto de Daniel no es caótico ni dramático, es procedimental. No hay resistencia, no hay indignación, solo el peso silencioso de la consecuencia. Así es como muchas veces se siente la persecución, fría, ordenada, impersonal. Los funcionarios no están alterados, están satisfechos. La ley ha cumplido su función. Y aún mientras Daniel es conducido hacia el foso, su fe permanece intacta, anclada en la providencia, no en los resultados. El rey Darío lucha internamente y esa tensión importa. Le agrada a Daniel, lo respeta, pero la autoridad atrapada por el orgullo se vuelve impotente. Este momento enseña una verdad dura: la admiración sin valentía no salva vidas. Daniel lo entiende, no exige rescate, no negocia. La fe no manipula la simpatía, confía en la providencia más allá de los límites humanos, incluso cuando los leones se vuelven reales. Aquí hay una enseñanza práctica que golpea profundo. No toda decisión justa es recompensada de inmediato. A veces, hacer lo correcto conduce directamente al peligro. Muchos abandonan la fe porque esperan liberación instantánea. Daniel no. Acepta la noche sin explicaciones. En la vida moderna, esto se parece a mantener la integridad aunque cueste ascensos, amistades o comodidad. La obediencia no es un atajo, es un camino largo. El foso es sellado. La oscuridad cae. El silencio reemplaza al debate. Aquí es donde la imaginación nos falla. Daniel está solo, rodeado de hambre, fuerza y colmillos. Y sin embargo, la escritura nunca registra pánico. ¿Por qué? Porque el pánico asume abandono. La fe de Daniel asume presencia. La providencia no siempre nos saca del peligro. A veces nos encuentra dentro de él, justo donde están los leones. Piensa por un momento en el miedo. El miedo se alimenta de la incertidumbre. Daniel tiene claridad. Él sabe en quién confía. Eso no significa que conozca el resultado, pero sí conoce la fuente. Y esa distinción es clave. Cuando la vida te acorrala, presión financiera, enfermedad, rechazo, no preguntes solo ¿qué va a pasar? Pregunta ¿quién está conmigo? Ese cambio estabiliza la fe cuando la persecución alcanza su punto más alto. Cuando la piedra es rodada a su lugar, las soluciones humanas se terminan. No hay apelaciones, no hay influencia, no hay rutas de escape. Solo la noche, la respiración y la espera. Este es el momento en que toda historia gira, donde la creencia deja de ser teórica. Los leones están despiertos. El cielo está en silencio, y en algún punto entre la amenaza y la confianza, la providencia se prepara para revelar cómo luce realmente la liberación. La mañana no comienza con celebración, comienza con incertidumbre. El rey Darío corre hacia el foso con una esperanza que apenas se atreve a expresar. Eso dice mucho. Incluso la incredulidad se inclina hacia la providencia en momentos de desesperación. Cuando la piedra es removida y Daniel responde, lo imposible se vuelve innegable. La liberación no llega con ruido, llega con presencia. Los leones estaban allí, pero había algo mayor. Daniel explica con calma que un ángel cerró la boca de los leones, sin exageración, sin dramatismo. Solo verdad. Ese detalle importa. La fe no infla los milagros, da testimonio de ellos. El poder no estaba solo en el valor de Daniel, sino en la providencia respondiendo a la confianza. El foso no cambió a Daniel, reveló lo que ya había sido formado mucho antes de que la persecución alcanzara su punto máximo. Aquí hay una verdad práctica que muchos pasan por alto. La protección divina no siempre se ve como escape. A veces se manifiesta como paz donde debería haber pánico. Si alguna vez enfrentaste presión y sentiste una calma inexplicable, ya probaste esto. Es la fe activada no por el control, sino por la rendición.
La liberación comienza internamente antes de volverse visible. Los leones no desaparecen, pierden autoridad. Observa lo que Daniel no dice. No insulta a sus enemigos ni reclama superioridad. Atribuye todo a Dios. Esa humildad lo protege tanto como el ángel. Cuando las personas sobreviven a una persecución visible, el orgullo se convierte en un segundo peligro. Daniel lo evita. Entiende que la providencia eleva a las personas para revelar la verdad, no para inflar el ego. Este momento redefine el miedo mismo. Los leones eran hambrientos, poderosos, incontrolables, y aún así fueron restringidos por una orden. Es una metáfora que vale la pena conservar. Hay fuerzas en la vida que parecen imparables: sistemas, diagnósticos, crisis, rechazo. Pero la fe nos recuerda que nada opera fuera de la providencia. Lo que te amenaza puede ser real, pero no es definitivo. Cuando Daniel sale del foso sin una sola herida, la narrativa cambia. La supervivencia se convierte en testimonio. El silencio se transforma en proclamación. La liberación ahora exige una respuesta, no solo de Daniel, sino de la autoridad misma. Porque cuando la fe permanece intacta y los leones son silenciados, el poder debe explicar lo que la lógica no puede. Y esa explicación viene del propio rey. El rey Darío ya no habla como conquistador, ahora habla como testigo. El poder se humilla cuando se encuentra con una providencia que no puede controlar. La misma autoridad que firmó un decreto mortal ahora emite una proclamación de reverencia. Este giro es importante. La liberación no solo rescata a individuos, expone la falsa seguridad de los sistemas construidos sobre el ego, y de pronto la fe deja de ser privada y se convierte en verdad pública. La proclamación se extiende por todo el reino, declarando que el Dios de Daniel es vivo, eterno y soberano. Eso es extraordinario. Un imperio pagano se transforma en plataforma de testimonio. La persecución intentó silenciar la devoción, en cambio, la amplificó. Así es como obra la providencia. Lo que fue diseñado para terminar con la influencia, la multiplica. Los leones no solo fallaron en matar a Daniel, sino también en detener el mensaje. Aquí hay una enseñanza práctica que vale la pena aplicar. Cuando la verdad es validada bajo presión, adquiere peso. Cualquiera puede hablar de fe cuando la vida es fácil, pero cuando la fe sobrevive al escrutinio, a la oposición y a la amenaza, las personas escuchan de otra manera. Por eso la constancia importa más que el carisma. Si quieres influencia, en el trabajo, en casa, en línea, deja que la integridad hable antes que las palabras. La liberación da credibilidad a la convicción. Darío reconoce sus límites. Eso es raro en los líderes. Aprende que la autoridad sin alineación es frágil. Este momento redefine el liderazgo mismo. El verdadero poder reconoce un orden superior. En términos modernos, esto se ve como humildad en el éxito, dar crédito, compartir responsabilidad, permanecer enseñable. La providencia resiste la arrogancia, pero honra la mayordomía. La supervivencia de Daniel se convierte en una lección de liderazgo escrita en un decreto público. Observa el efecto dominó. Daniel prospera. Sus enemigos desaparecen de la relevancia. La narrativa no se detiene en la venganza, porque la fe no la necesita. La liberación cierra capítulos con limpieza. Los leones regresan al silencio, la historia avanza y la vida de Daniel se convierte en referencia, no en rumor. Así es como la gloria de Dios resuelve disputas de forma permanente, sin ruido. Y aún así, la historia no termina con aplausos. Termina con perspectiva, el recorrido de Daniel, del exilio a la exaltación. Ahora cobra sentido en retrospectiva. La providencia conecta los puntos solo cuando la imagen está completa. La fe lo condujo al interior, la persecución lo probó, la liberación reveló la verdad, y los leones se convirtieron en símbolos de contención.
no de derrota. Con esa claridad, la narrativa abre espacio para la reflexión y para preguntarnos qué haremos cuando nuestra fe sea probada de la misma manera. La historia de Daniel nos deja una pregunta que se niega a quedarse en silencio. ¿Qué harás cuando tu fe te cueste algo? No cuando sea conveniente, no cuando sea popular, sino cuando la presión aumente, cuando la persecución se vea oficial y cuando los leones ya no parezcan simbólicos. Daniel muestra que la fe real no se prueba con palabras, sino con constancia, eligiendo la obediencia antes que los resultados y confiando en la providencia, incluso cuando la liberación aún no ha llegado. Así que tómate un momento y mira tu propia vida. ¿Dónde has sido tentado a comprometerte solo para mantener la paz? ¿Dónde has guardado silencio cuando la convicción te llamaba a tomar postura? ¿Y qué cambiaría si confiaras en que Dios ya está presente en el foso y no solo esperando fuera de él? Estas no son ideas abstractas, son decisiones diarias que moldean en quién te conviertes. Si esta historia te desafió, te animó o te hizo reflexionar de una manera diferente, no te la guardes. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia bíblica profunda. Deja un comentario compartiendo qué fue lo que más te impactó y comparte este video con alguien que pueda estar enfrentando presión en este momento. Porque a veces el mayor testimonio no es escapar de los leones, es descubrir quién te conviertes cuando confías en Dios en medio de ellos.